Muy bien. Muchas veces cuando se habla de cosas que son imposibles, dicen, bueno, tan solo un milagro, dicen, ¿no? Por ejemplo, los médicos, dice a las personas cuando están pasando momentos delicados de salud, dice, bueno, esperamos solamente un milagro. Y muchas veces se usa la palabra milagro, ¿no? Por ejemplo, alguien logra algo y dice, qué milagro, dice, ¿no? Bueno, como en el sentido de decir que ha pasado algo asombroso. Y en la Biblia muchas veces se usa la palabra milagro. Una de las cosas que tiene, digamos, como significado es que tiene que ver con el acto en sí del poder de Dios, el poder divino. Es decir, que podemos decir, hay un orden natural y el milagro es superior al orden natural. Es decir, que muchas veces eh, nuestras fuerzas humanas no alcanzan, pero Dios puede lograrlo a través de su poder milagroso. En este caso, muchas veces en la Biblia se habla de milagro como maravillas. ¿Y por qué maravillas? Bueno, porque justamente como decíamos al principio, son cosas que indican asombro, y de esta manera podemos ver que Jesús hizo muchas cosas asombrosas, ¿no? Dejaba sorprendido a muchos de los que estaban viendo. También se habla de señales, señales milagrosas. Esas señales servían para probar que el Señor estaba cerca y que había poder en esa persona que, por supuesto, Dios le había dado. Son señales. Pero muchas veces en la Biblia se ve que ni siquiera ante la presencia de esos milagros la gente cambiaba. Incluso hoy hay personas que se curan, hay personas que, digamos, consiguen trabajo cuando no hay trabajo, hay personas que, digamos, aprueban un examen o tienen, digamos, algún logro en su vida que de una manera, podemos decir, casi sobrenatural. Pero ¿qué es lo que sucede? A pesar de que suceden esas cosas en la vida, la gente es como que se olvida después de que Dios hizo esa obra en él y sigue, digamos, igual. Entonces podríamos decir que ni un milagro te cambia, ¿sí? Hay gente que vio muchos milagros y sin embargo su vida podemos decir que sigue igual. Cuando la Biblia habla del ministerio de Jesús, muchas oportunidades se ve que Jesús hizo grandes milagros, más que todos los profetas juntos, incluso más que Moisés. Y sin embargo, mucha gente, digamos, veía estos milagros y decía, qué bárbaro, qué increíble, y se iba a su casa y seguía igual. Tal es el caso de las ciudades que vamos a ver en esta mañana. Yo le invito a ir a Mateo, capítulo 11. Mateo, capítulo 11, versículo 20 en adelante. Dice así la palabra del Señor: entonces comenzó a reconvenir a las ciudades en las cuales había hecho muchos de sus milagros, porque no se habían arrepentido, diciendo, ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en vosotras, tiempo ha que se hubieran arrepentido en cilicio y en ceniza. Por tanto, os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y para Sidón que para vosotras. Y tú, Capernaum, que eres levantada hasta el cielo, hasta el Hades serás abatida, porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en ti, habría permanecido hasta el día de hoy. Por tanto, os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma que para ti. Un poco lo que veíamos hace un momento, ¿no? El tema de los milagros y el tema de podemos decir, de las cosas que espera Dios de estos milagros. Nosotros vemos que Jesús había hecho
todas estas señales, pero no solamente para mostrar su poder. Él había hecho todas estas señales para que estas ciudades se arrepientan. O sea que el resultado esperado que era que se arrepientan y que se vuelvan a Dios. Lamentablemente, el resultado esperado no dio, digamos, como se esperaba, valga la redundancia. Entonces Jesús, en el versículo 20, empieza, podemos decir, a reprochar. En otras traducciones dice a reconvenir, a reprender. Es como que él habla con las ciudades como si serían personas. Es como que pone a todos los habitantes de esa ciudad bajo un solo nombre. Y bueno, uno dice, Jesús se enojaba, parece que en este momento está enojado y triste también, porque estas ciudades habían participado del ministerio de Jesús, habían estado escuchando sus enseñanzas, sus señales, sus maravillas, y sin embargo seguían igual, como si pasaría un carro, ¿no? O sea, no pasaba nada en su vida. Seguían, podemos decir, inertes al cambio que Dios esperaba de ellas. Cuando nosotros pensamos en el obrar del Señor, el obrar del Señor es para que nosotros procedamos al arrepentimiento. El obrar del Señor tiene que ver con no solamente escribirlo, digamos, darlo en testimonio, no solamente asombrarse de lo que hace Dios, sino podemos decir que lo que espera Dios es nuestro arrepentimiento. Cuando veas algo maravilloso en tu vida, que ha pasado así, qué bárbaro, mirá, no tenía nada y ahora tengo todo, bueno, está bien, se lo atribuís a Dios, das gracias, todo eso, pero Dios espera que vos te arrepientas, que te vuelvas a Dios de corazón. No te olvides nunca de eso. O sea, no es solamente para escribir canciones, no es solamente para cantar, para emocionarse un rato, sino que Dios quiere que vos cambies tu manera de vivir. Porque si no, estás igual que Corazín, que Betsaida y que Capernaum. Entonces la idea, podemos decir, o lo que espera Dios, muchas veces, de nosotros, también, digamos, como Dios no cambia, lo esperaba en aquel tiempo de estas ciudades. Vieron muchos milagros. El Señor los reprende a esta parte de este país ocupado que era Israel. Y es como un reproche, ¿no? Porque dice, bueno, si Tiro y Sidón hubieran recibido estos privilegios, ¿no? Fíjense, dice, ay de ti Corazín, ay de ti Betsaida, porque si en Tiro y en Sidón, ¿no? Porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho, Tiro y Sidón eran dos ciudades también, o sea, es como que dice, ustedes han tenido un privilegio que ellos no han tenido. ¿Se da cuenta? Y muchas veces nosotros tenemos privilegios que otros no tienen. Entonces, ante esos privilegios, nosotros también tendríamos que reaccionar no solamente en gratitud, en alabanza, en todo lo que hacemos los evangélicos, sino en cambio de vida. Cambio de vida para Dios. O sea, cambiar, dejar el mundo y seguir a Cristo. Dejar la religión que no sirve para nada y servir a Cristo que sirve para todo. En este caso, vemos que estas ciudades, Corazín, Betsaida, Capernaum, son insignificantes. Usted no lo va a estudiar en los libros de historia. Creo que, no sé si hay algún himno o alguna canción que las nombre. Son ciudades que no eran nada, podemos decir. En su tiempo, ni ahora también. No eran importantes. Como lo fue Tiro, como lo fue Sidón. Tiro y Sidón podemos decir que eran las ciudades más importantes del planeta. Sin embargo, las ciudades más grandes y más poderosas no tuvieron los privilegios que estas pequeñas ciudades al tener esos milagros que Jesús tuvo. Y muchos milagros, muchísimos. Casi podemos decir todos los milagros que hemos visto hasta ahora andaban por esa zona y principalmente en esta ciudad de Corazín.
yo creo que tenemos que darle mucha virtud a los antropólogos, a los arqueólogos, que han logrado encontrar a estas ciudades, porque no quedó nada tampoco mejor dicho, no quedó lo que era esa ciudad en ese tiempo. Y lograron encontrar que allí estaba nada más y nada menos que un edificio muy importante para Israel, que era justamente la cátedra de Moisés. Era un lugar hermoso, digamos, que tenía unas piedras especiales, digamos, tipo mármol, color negro, y allí se reunían los estudiosos, ¿no? Los más, podemos decir, los más capos, así en el idioma popular, los más sabios de la religión judía. Y Jesús le llamó la cátedra de Moisés, o sea, digamos, el grupo de estudio bíblico más fuerte que había ahí en Israel. Ahora, lamentable, digamos, de esta ciudad es que estaba orgullosa de eso. Era un centro de estudios importantes, era, podemos decir, una ciudad que tenía el renombre, el título, o los títulos de todos estos que se reunían allí a examinar cada punto de la palabra de Dios. Pero en medio de todas esas cosas, uno dice, bueno, pero si había tantos estudiosos, si había tantas personas que sabían de la Biblia, ¿por qué no aceptaron a Jesús? Si vieron los milagros, escucharon sus enseñanzas, analizaron sus mensajes, no se perdían ni una de sus predicaciones, porque de todo tomaban nota. ¿Y por qué no creyeron? Bueno, ahí está. A pesar, podemos decir, del conocimiento, a pesar, podemos decir, de los años, de la experiencia y de todas las cosas que podemos encontrar en este grupo, no había, podemos decir, una recepción, un corazón abierto a la palabra de Dios. Porque, bueno, el conocimiento te envanece, o sea, te hace vano. Puedes saber mucho, pero en este caso vemos claramente que el saber no abrió las puertas, al contrario, fueron los principales opositores a Jesús. Cada vez que Jesús predicaba, cada vez que Jesús enseñaba algo, ya estaban ellos para contradecirle, para oponerse, para brindarle una respuesta contraria. Siempre contrarios, siempre intransigentes, nunca cambian. Entonces, vemos acá que Jesús, en la versión Nueva Traducción Viviente, que es una traducción bastante clara, podemos decir, en Mateo 23:4 dice que la cátedra de Moisés lo que hace es atar cargas pesadas que aplastan a la gente bajo el peso de las exigencias religiosas insoportables. Eso es lo que lograban con sus estudios. Atar cargas pesadas que aplastaban a la gente bajo el peso de exigencias religiosas insoportables. Exigencias religiosas insoportables. Y agrega Jesús, ¿no? Con una letrita, la I, ¿no? I. Y jamás mueven un dedo para aligerar la carga. Es decir que en vez de hacer las cosas más livianas, las hacen más pesadas, podemos decir, para llevar. Bueno, resistieron a Jesús y le llenaban a la gente la cabeza de que tenían que hacer 1000 cosas para cumplir, para agradar a Dios. Pero ellos no tocaban ni con un dedo, dice, ¿no? Era, podemos decir, la verdad. Jesús no mentiría. Él describió a esta casta, se habla mucho de casta últimamente, ¿no? A esta casta de religiosos como insoportables, ¿no? Pesados, exigentes, cargosos, ¿no? Bueno, en vez de, podemos decir, abrir el corazón a Jesús a través de todos los milagros que veían estos religiosos, parece que tuvieron más resultados
que el mismo Señor. Ustedes iban a la sinagoga de los judíos y estaba llena. Iba a las predicaciones de Jesús, ni un gato. O sea, pocos. Pocos en consideración con estos religiosos. Ellos ganaban a la gente. Parece que a la gente les gustaba o les parecía que esa forma era la que pedía Dios. La de Jesús no puede ser la de Jesús. No, porque a él, ¿quién lo conoce? Había una versión por ahí que decía, ¿y de dónde salió este hombre? Siempre sacándole el mérito, siempre dejándole mal, digamos, ubicado al Señor en su ministerio. El orgullo religioso. Descendientes de Abraham somos. Estaban con ese dicho. A pesar de que Juan el Bautizador había hablado de esto, ellos continuaban con ese orgullo. Preferían esas cargas pesadas religiosas que les hacían sentir bien, que había una conciencia limpia o limpiaban su conciencia haciendo esas cosas. La religión tal cual, ¿no? Hace 2, 3 cosas y ya te crees que ya estás bien con Dios. Bueno, esa es la idea. Vamos a ver a la amiguita acá, porque tenía una amiguita esta ciudad que era Betsaida, que era la que estaba al lado, o cerquita allí, ¿no? Unos kilómetros. Esta Betsaida también es reprendida, o sea, dice, ay de ti Corazín, ay de ti Betsaida, ahí nomás pegadito. Las dos, cortadas con la misma tijera, iguales. Vecinas y amigas, las dos reprendidas. El nombre de Betsaida tiene que ver justamente con un lugar de pesca, y era un lugar de pesca, tenía un puerto pesquero interesante. Y a pesar de que era la ciudad justamente de varios de los discípulos de Jesús, la Biblia dice que Betsaida era la ciudad de ¿quién? De Felipe, de Andrés y de Pedro, los 3. Y allí justamente Jesús hizo un milagro, un solo milagro, no hizo tantos como en Corazín, pero hizo un solo milagro, que era justamente dar la vista a un ciego en forma gradual. Vamos a ver ese pasaje en alguna oportunidad. Jesús se acerca a este hombre que estaba ciego y el hombre empieza a ver. Primero ve a los hombres como árboles. Y después Jesús hace de nuevo su intervención en su cuerpo y empieza a ver perfectamente. Qué interesante, ve a los hombres como árboles, la primera versión. Qué figurativo para nosotros, ¿no? Árboles que dan fruto en su tiempo. Muy bien, cuando pensamos en Betsaida, vemos la alimentación de los 5.000. Con unos cuantos panes y peces, Jesús alimenta 5.000. Bueno, se mencionaba solamente a los varones, a los niños y a las mujeres no, o sea que había quizás el doble. Y a pesar de eso, ¿no creyeron, che? No. O sea, Dios te da de comer, de la nada podemos decir, y ni aún así te arrepentí. No. No. Corazón duro. Dicen que cuando un chico va a la escuela y no aprende, ¿qué le dice la maestra? Son cabeza dura, ¿no? Así le dice, ¿no? Cabeza dura, ¿no? No te entra nada en la cabeza vos. Pero cuando la Biblia se refiere a un hombre que resiste a Dios, resiste al Espíritu Santo, son un corazón duro. Duros de servir, dice, ¿no? Igual que vuestros padres, diría Esteban por allí. Vieron los milagros, encontraron grandes enseñanzas en Jesús, lo veían a Jesús. Jesús iba a estas ciudades, caminaba así por la calle. O sea, vos podías salir y lo encontrabas a Jesús ahí. La mayor parte del tiempo estaba ahí. Y ni aún así creyeron. No, esto es inconcebible. No, eso es lo que dice. O sea, Jesús estaba allí enseñando y no. Indiferencia. Vamos a pensar un poquito en este pasaje que muestra a Jesús reprochándoles
a estas dos ciudades insignificantes y trayéndole a la memoria dos ciudades que fueron ciudades de verdad, con calles, con prestigio, con presencia. En la historia la van a encontrar en cualquier libro de historia. ¿Quién no conoce las ciudades fenicias de Tiro y Sidón? Los navegantes fenicios, los fundadores de Cartago, las ciudades comerciales, los puertos más importantes del mundo antiguo. Y esas ciudades no tuvieron los milagros de Jesús. Sobrevivieron imperios. Es más, una de ellas está en Génesis, capítulo 5. O sea, desde el Génesis hasta el Nuevo Testamento seguía la ciudad, sí. Y si no recuerdo mal, era Sidón. Porque los sidonios fundaron Tiro. Aunque los de Tiro decían que ellos eran solos. Hasta eso el orgullo. Importantes. Cuando pensamos en Tiro, justamente el nombre nos muestra que es una isla, un tiro. ¿Sí? Uno tira una piedra y cae, ahí es la isla. Todos los imperios querían dominarla y no podían porque Tiro siempre ganaba. Era una isla, una fortaleza. Los barcos no llegaban a la costa, que los de Tiro ganaban siempre. Únicamente pudo uno de los asirios, a duras penas, pero el único que logró dominarla realmente fue Alejandro Magno. Alejandro Magno estudió todo, podemos decir, todos los informes y los datos que tenía de la ciudad y sabía que iba a perder como siempre. Se perdió allí. Entonces él trajo sus ingenieros porque tenía un grupo importante ahí de constructores. Y dice, yo quiero que me construyan un puente hasta la isla. ¿Saben lo que es hacer un puente hasta una isla? Una obra tremenda de ingeniería que se hicieron estos griegos, macedonios. La cuestión que fueron avanzando, un tipo puente, pero más que puente era como un tipo represa, porque iba conteniendo el agua del otro lado. Al final, la isla quedó unida a la tierra a través de ese puente. Y la naturaleza hizo el resto. Se solidificó ese puente y quedó una península más que una isla. Y allí, por ese puente, entró todo el ejército de este hombre y la conquistó. Tremenda ciudad, tremenda obra para lograr conquistarla. Esta ciudad que tenía un poder económico importante, justamente, tenemos un detalle allí. ¿Por qué no se arrepintió? ¿Por qué no creyó a los profetas? ¿Por qué estaba encontrada con Dios? Porque tenía plata, porque tenía poder, porque tenía prestigio. Entonces Dios para ellos era algo aparte. Ellos vivían solos, nadie lo podía conquistar, tenían armas, tenían plata, estaban bien parados y no le importaba nada. Bueno, eran incrédulos, podemos decir, y tenían de dónde agarrarse. Incrédulos con plata. El incrédulo, o sea, la persona que no quiere creer en Dios, que no quiere poner su fe en Dios, que tiene toda su confianza en el dinero, tiene un corazón cerrado. Bueno, así era esta ciudad de Tiro. ¿Cómo les dirían, no? Los tireños, los tirados. No, tirados no creo. Tiroideos, ¿no? ¿Cómo sería? Bueno, ya vamos a averiguar eso. Esta ciudad de Tiro competía con Sidón. Y tuvieron su oportunidad y su parte en la historia bíblica. El rey David, uno de los mejores reyes de Israel, se contactó con ellos y ellos accedieron a los requerimientos de David. ¿Cómo sería, no, hablar con el rey David? Yo quisiera tener una entrevista con él. Yo creo que se parecía mucho a Jesús, David, cuando hablaba. Es más, físicamente también. Más allá de todo,
Este David, que era un hombre muy espiritual, con su simpatía, con su carisma, le cayó bien al rey de Tiro, que era uno de los reyes más importantes que tenían ahí, que era Hiram, y así de ahí, podemos decir, negociando, consiguió maderas, artesanos, para poder construir el templo de Jerusalén. Estaba al lado del rey más espiritual de la Biblia. Y ni así, che. Y no. Pasa que David no hizo ningún milagro, porque si hubieran hecho los milagros que se hizo en Corazín y en Betsaida, hubiera creído. David, él era un milagro caminando. Un pastorcito así del monte, así sucito, podemos decir. Terminó siendo rey de Israel. Él era un milagro caminando. Vos lo veías a David y decías, pero ¿y dónde salió este? Bueno, Dios lo sacó del campo para que sea rey de Israel. O sea, hablar con David en aquel tiempo debe haber sido algo tremendo. Este rey, bueno, podemos decir, se asoció con David y recibió, podemos decir, todo lo necesario para construir el templo de Jerusalén. Y David le tiró o le dejó el dato a su hijo Salomón, y Salomón también se contactó con este rey de Tiro. Y Salomón y Tiro, ¿cómo sería hablar con Salomón, no? A mí me gustaría hablar con Salomón. Cosa que le pregunté, él sabe. ¿Cuánto está el dólar? Enseguida, ¿no? ¿No? ¿Cuál es la solución para Argentina? ¡Chac! Ahí. Un tipo sabio, inteligente. ¿Qué falta que hace hoy en el pueblo de Dios? Un Salomón. Este Salomón, más allá de todos sus defectos, era un hombre que conocía mucho a Dios. Y principalmente cuando él construyó el templo, era un hombre muy espiritual. Muy espiritual. Cuando él oró, cuando entregó el templo, dice que descendió fuego del cielo. Increíble. Sé qué poder de oración que tenía este hombre. Lamentable, ¿no? El pecado, cómo lo arruinó después. Pero, ¿cómo sería hablar con Salomón? Y ni aún con Salomón al lado, los de Tiro se arrepintieron, no. El único nexo que existió entre ellos fue el dinero. Porque a propósito, Salomón era muy rico. El más rico del mundo. ¿Qué tenía Tiro? ¿De qué se aferraba? De los ídolos. Tenía, en vez de Dios, tenía dioses, que eran, por ejemplo, dioses que le llevaban a la inmoralidad, dioses que le llevaban a adorar la tierra. Igualito que Jujuy, casi igualito, ¿no? Era una entrega total a esas fuerzas ocultas. Era rica y orgullosa. Y podemos decir que era también medio traidora, porque a pesar de que eran socios con Israel, cuando Israel estuvo en problemas, esta ciudad dijo, bueno, yo te puedo solucionar tu problema, vení. Y cuando los israelitas fueron allí, en vez de ayudarlos, los vendieron como esclavos. ¿No? Qué amigo ese, ¿no? Dice, vení, vení, yo te voy a ayudar, y después te vende como esclavo. Casi como los hermanos de José. Qué hermanos que tenían, ¿no? Bueno, encontramos que era muy poderosa. Y a pesar de que tenía tanto dinero, tanta prosperidad, ¿no veía a Dios en su vida? ¿No se daba cuenta que alguien era el que le daba eso? No, no se daba cuenta. Estaba ensimismada. Estaba con esa cáscara que no le permitía ver a Dios. ¿Y saben qué? Lo que más me llama la atención de este pasaje es que el Señor sabe por qué vos no crees. Sabe por qué Tiro no creyó. Y la conclusión del maestro es que si se hubieran hecho los milagros que se hizo en Corazín y en Betsaida, en Tiro, Tiro se hubiera arrepentido. ¿Qué les parece? ¿Y saben cómo se hubiera arrepentido? Dice la Biblia. En silicio y en ceniza. ¿Mentiría Jesús? Imposible, Él es la verdad caminando. O sea que eso nomás le faltaba a Tiro. De un tiro se convertía, ¿no? Rapidísimo.
Ahora, el estar aferrado a la idolatría, porque son ídolos, son estatuas a las cuales la gente les considera dioses. El estar aferrado a la billetera, la confianza en el poder económico, lo separó a Tiro y le dio un tiro espiritual. Ahora veamos a su amiguita, porque este también tenía a su amiguita, no sé si amiguita o amiguito. Amiguito, le digamos amiguito. Sidón, Tiro y Sidón. Hace rato decíamos Corazín y Betsaida. Suena más como femenino, ¿no? La Betsaida. En este caso más masculino, Sidón. Sidón. Este Sidón también sobrevivió imperios. También eran comerciantes, tenían billeteras grandes, la navegación era fuerte en ellos, pero ellos eran, podemos decir, un poco más avanzados en su tiempo que los anteriores. Ellos tenían una escuela de filosofía allí. ¿Qué tal? Es decir, una escuela de filosofía que llegó a ser muy importante en el mundo. O sea, podemos decir, un centro intelectual de primer mundo, del primer orden, del mejor nivel. Gente que sabía mucho. Porque el filósofo no solamente sabía hablar como los de ahora, sino que sabía de todo. Eran personas que sabían de todo, eran matemáticos, eran científicos y a la vez eran pensadores, eran todo. Ahora, ni aún con toda esa inteligencia creyeron en Dios, no, porque justamente eso los envaneció. Porque ellos decían, yo sé mucho, yo me he enriquecido y de nada tengo necesidad. ¿Se dan cuenta? Entonces decía, bueno, no nos hace falta nada. Encontramos que, al igual que su amiguito Tiro, también ayudó a David y Salomón, tenían buenas relaciones. Pero acá estamos en un grave problema, mis queridos amigos y hermanos presentes. ¿Saben quién se hubiera arrepentido? Si hubiera visto los milagros. Esto sí que yo no lo puedo creer, pero ahora lo tengo que creer. Jezabel, Atalía, las mujeres más famosas del tiempo de Elías, de los reyes de Israel. Las mujeres más malvadas que existieron. Si hay mujeres malvadas en la Biblia, tenemos a Jezabel y a su hijita, ¿no? Atalía, tal cual, dos víboras caminando. ¿Se hubiera arrepentido esta chica? Sí. La madre y la hija. ¿Por qué? Porque Jesús lo dijo. Si en Sidón se hubieran hecho los milagros que en ti, Betsaida, en ti, Corazín, se hicieron, se hubieran arrepentido. Estas brujas, sí, ellas. No puede ser, sí, porque lo digo yo. Esta Jezabel estaba casada con el rey más perverso que tenía Israel, el mismísimo Acab, que acabó con todo. Este Acab estaba allí con su esposita, ¿no? Que más bien ella lo tenía a él controlado porque ella lo manipulaba como quería y Acab era como un niño mimoso y caprichoso, ¿no? Tremendos homicidios, la Biblia nos dice que perseguía a los profetas, mató a todos los profetas, lo persiguió al mismísimo Elías. ¿Esa se hubiera arrepentido? No puede ser, sí, esa. Porque si se hubieran hecho los milagros que se hicieron en estas ciudades, en Sidón, esta gente estaría en silicio, dice, ¿no? En silicio, en ceniza. El silicio, vos decís, bueno, ¿pero qué es silicio? Hablas de silicio, silicio, ¿qué es silicio? El silicio es una ropa áspera que se ponían las personas, era de pelo de cabra, áspera, justamente para estar incómodo, para sentir el dolor. Y encima se arrodillaban encima de cenizas. Las cenizas son ásperas, te rayan la rodilla. Así se hubieran arrepentido, si hubieran visto estos milagros. Qué bárbaro, ¿no? ¿Y por qué no se les dio la posibilidad? ¿Será injusto Dios? A esa gente solamente
pudieron ver al rey David, a Salomón, pudieron ver uno que otro profeta dando vueltas ahí, a Elías, Eliseo. Pero la ciudad en sí no fue conmovida como esperaba Dios. No se le dio la misma oportunidad. No se le dio la misma oportunidad. Y como no se le dio la misma oportunidad, cuando sea el día del juicio, para ellas va a haber un castigo menor que para ustedes dos, Betsaida, Corazín, que tuvieron a Jesús allí, al frente. La Biblia en persona, el poder sobrenatural más grande que existe, Dios mismo, hecho hombre. ¿Qué va a haber niveles de castigo? Claro. Porque a vos que se te da mucho, también se te pedirá mucho. Y al otro que se le dio poco, se le va a exigir poco también. Porque no es la misma condición un país donde hay Biblia en cada esquina que un país donde hay una Biblia en cada kilómetro. Dios es justo. ¿Te das cuenta? No es lo mismo un país donde hay radio, televisión, iglesias por todos lados, un país donde se persigue cristianos. No es lo mismo. Es otra condición. Entonces a esa gente se le da menos privilegios y también en el día del juicio se le va a tener en cuenta que su castigo no va a ser, van a ser castigados igual, pero va a ser más tolerable, dice, ¿no? Será más tolerable el castigo. Porque ellas no tuvieron el privilegio que vos, Betsaida, Corazín, tuviste. Entonces, Jesús, podemos decir que en ese tiempo no había redes sociales, pero sí había sociedad. No eran picapiedra como algunos piensan, que andaban con un mazo ahí golpeándose uno a otro. No. Él tenía 70 predicadores y la misión de los 70 fue justamente repetir estos mensajes. ¿A dónde iban? Y llegaban y advertían a las ciudades sobre este mensaje. Tremendo, ¿no? Es decir, que muchas veces recibió este mensaje y ni aún así hubo, podemos decir, el resultado esperado. Ahora el Señor continúa acá. Continúa porque es como que hasta ahí, bueno, alguna ciudad habrá dicho, bueno, yo me salvé, habrá dicho Belén, no me refiero a Belén, Belén, la ciudad de Belén, digo, ¿no? Jerusalén, la otra ciudad es, qué sé yo, la ciudad de Samaria, han dicho, bueno, nos salvamos porque no nos mencionó el Señor. Jerusalén va a ser mencionada al final del ministerio de Jesús. Pero había una ciudad, podemos decir que era la favorita de nuestro Maestro, el Señor Jesús. La ciudad amada, nada más y nada menos que Capernaum. Algunos dicen que tenía una casa allí. Es probable. La Biblia nos muestra que Capernaum era un lugar importante. Bueno, ahí vivía también el apóstol Pedro, Andrés. Ahí Mateo cobraba los impuestos. Podemos decir que ahí un centurión, como veíamos en el mensaje pasado, dio dinero para que se construya una sinagoga imponente, grande, o sea que tenían una buena sinagoga, un centro de estudio importante de la Biblia. Pero tampoco se arrepintió. Tampoco. Y eso que Jesús prácticamente vivía ahí, tampoco. Pero si él estaba allí, ¿cómo puede ser? Bueno, mucha gente está al lado de Jesús y no se convierte. Porque está al lado. No está Jesús en su vida, está al lado de Jesús. En este caso, la ciudad estaba al lado de Jesús. No lo tenía Jesús.
en sí, en su corazón. De nada sirve. Había una señora ahí que decía, bueno, le preguntaban, ¿y vos tenés a Jesús en tu vida? Sí, sí, dice la señora. Sí, sí, lo tengo ahí en el comedor de la casa, está Jesús. Dice. Está ahí en un crucifijo, ahí está. Dice, ¿no? Para ella era Jesús el crucifijo. Esta ciudad de Capernaum tenía, podemos decir, un privilegio único porque parece que Jesús, por todas las cosas que muestra la palabra, por tener también una casa y todo esto, él le gustaba esa ciudad. Y dicen, fíjense cómo la describe, ¿no? Eres levantada hasta el cielo, pero dice, hasta el Hades serás abatida, hasta el infierno. Y hace una comparación de película, ¿no? Hace un contraste. Ya no vamos a hablar de una ciudad, podemos decir, re importante, como Tiro, como Sidón, sino podemos decir que de las ciudades de más mala fama que hay en el mundo, mala fama en el sentido de inmoralidad, es nada más y nada menos que la ciudad de Sodoma. La ciudad de Sodoma, para los que no saben, fue una ciudad que fue culpable de repugnantes pecados. En la Biblia vas a encontrar por todos lados a Sodoma identificada justamente con el juicio, con el castigo. Vemos que hay podemos decir, un clamor contra Sodoma. La gente, digamos, podemos decir que ya llegaba hasta el cielo el clamor de tantos actos de perversión sexual que había en ese lugar. Perversión. Sodoma y su amiguita Gomorra, las dos. Una de ellas estaba sumergida en la homosexualidad. Vemos ahí en Génesis 19 un ejemplo. Pero además de eso, Ezequiel, el profeta, menciona que era una ciudad soberbia, de mucha opulencia, o sea que le tenía plata también, mucha riqueza. Y no le importaban los pobres, no los asistían a los afligidos. O sea, Dios le dio plata para que ayude a la gente que necesita y ellos se la guardaban para ellos. Ese, digamos, podemos decir, la reprensión que le hace el profeta Ezequiel a esta ciudad. ¿Qué tuvieron ellos para arrepentirse? Lo tuvieron a Lot, un hombre inconstante, un hombre que también Pedro dice que era un hombre justo, que estaba allí, digamos, en santidad, en medio de tantas cosas horribles que veía, él se mantenía firme. Pero nada más que a Lot. ¿No hubo otra ayuda? ¿No hubo otro hecho sobresaliente en Sodoma? No. Y dice, fíjese, el maestro dice, porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en ti, habría permanecido hasta hoy. Dice que lo que más daño hizo en Sodoma no fue el azufre, sino que fue el fuego que cayó. Cayó fuego del cielo sobre Sodoma. Y Sodoma, podemos decir, el lugar donde estaba Sodoma, era un terreno en donde había nada más y nada menos que lo inflamable. ¿Qué será lo inflamable? Sí, petróleo. Imagínense, cayó fuego y se juntó con esto, la brea que le decían, y se incendió Sodoma, Gomorra y todas las ciudades que estaban cerca, porque es lo mismo que vos tirés nafta y le tirés un fósforo, tremendo, un incendio. Pero dice Jesús que si en esa ciudad se hubieran hecho los milagros que se hicieron en Capernaum,
esa ciudad hubiera permanecido. O sea que no hubiera sido destruida como lo fue. Los científicos hasta hoy están buscando esa ciudad. ¿Y cómo será que está tan destruida y tan perdida que no encuentran ni rastro? Dice que los israelitas con sus equipos submarinos han encontrado ahí posiblemente unas ruinas de una ciudad, ahí debajo del Mar Muerto, que algunos presumen que debe estar en el sur del Mar Muerto. Bueno, puede ser. Pero Capernaum, comparado con Sodoma, era nada. Sodoma es una ciudad que se la menciona casi en toda la Biblia para poder decir una ciudad famosa. ¿Pero famosa por qué? Por su inmoralidad, por los pecados repugnantes que se hacían allí, por su soberbia. Incluso Ezequiel dice por el ocio que había, ¿no? Porque el ocio trae todos esos pecados, ¿no? Están sin hacer nada. Dice que mente desocupada, taller ¿de quién? Del diablo. Así dice. Y es verdad. En este caso, la gente estaba allí sin hacer nada y empezaron a verse con otros ojos. Y Sodoma era para el lado de la homosexualidad y Gomorra era para el otro extremo. Para el otro extremo. Para el libertinaje sexual. Lo peor que te imagines se hacía en esas ciudades. Claro, ¿qué van a pensar en Dios si lo único que buscaban era un placer físico? Buscaban satisfacer sus necesidades, sus bajos instintos. Entonces Dios quedó a un costado. Primero está darle a tu cuerpo lo que tu cuerpo pide. Y Dios queda a un costado. ¿Te das cuenta? Si tu cuerpo te pide esto, le das. Es así. Una cultura hedonista. Ahora, estos hombres, estas mujeres de ahí de Gomorra, se hubieran convertido, sí, hubiera permanecido su ciudad hasta hoy, dice. Jesús lo dice. Esa peor gente, esos que eran abusadores, esos se hubieran convertido, sí, ellos se hubieran convertido, si hubieran visto los milagros. Pero no tuvieron tal suerte. Entonces en el día del juicio será más tolerable, fíjense, más tolerable será el castigo para los sodomitas que para ustedes los de Capernaum. Ahora, cuando vemos toda esta palabra, la pregunta que nos hacemos siempre, y siempre lo tenemos que hacer, es ¿qué quiere decirnos Dios a nosotros? ¿Por qué tenemos que leer esto en la Biblia? ¿Por qué? Porque Dios quiere decirnos seguramente algunas cosas. Y vamos a ver. En primer lugar, la Biblia deja demostrado que con muchos menos privilegios que nosotros, hay mucha gente que se hubiera arrepentido. Tenemos que el obrar del Señor, parece que el ver muchos milagros, el ver mucho poder de Dios accionando, en acción así todo, por todos lados, así el poder de Dios. Parece que en algunas personas parece que lo deja ciego y no termina acercándose a Dios. ¿Será esta tu situación en esta mañana? ¿Has visto tantas cosas de Dios que tu vida ya puede hablar horas y horas de lo que hizo Dios? Pero ¿sabes qué? Dios no quiere que vos le alabes, le des elogios, le recuerdes, sepas a la perfección lo que Él hizo. Él quiere cambios en tu vida y en mi vida. Él quiere arrepentimiento. Él quiere personas que de adentro para afuera sean como Él quiere. ¿Te das cuenta? Entonces el Señor espera que procedamos al arrepentimiento, no que andemos en un romanticismo religioso.
Ay, te amo, Señor, te amo. Bueno, si me amáis, guardad mis mandamientos. Te amo, Señor. Bueno, todo bien. Andá a lavar los platos. No, no, eso no. No, eso no hago yo. Andá a evangelizar. No, no, eso. No, no, es que parece que va a llover. ¿No? No, no, eso lo puede hacer otro hermano. Andá a ayudar a aquel que está pobre, mira, ahí está tirado. Vos que tenés la billetera grande. No, lo que pasa es que estoy re apurado, mira, voy a llegar tarde al servicio. ¿No? ¿Te das cuenta? Entonces, es como que estamos en un romanticismo religioso. Enamorado de Jesús, dicen algunos por ahí. Bueno, pero Dios no quiere eso. Dios quiere cambios nuevos en tu ser, que manifiesten la gloria de Dios en tu vida. Amén. Entonces, no se trata de enorgullecernos por las cosas que el Señor hizo en nosotros. Ay, el Señor me sacó de las drogas, del alcohol, me hizo caminar, me resucitó. Ah, bueno, qué bueno. ¿Cambiaste en algo? Y bueno, mira, estoy en eso. ¿En qué cambiaste este año? Porque veo que hiciste un montón de actividades para Dios. Bueno, pero ¿en qué cambiaste? ¿Cómo está tu familia? ¿Cómo está tu vida espiritual? ¿Cómo está tu relación con los hermanitos, con las hermanitas? ¿Cómo está tu relación con tus padres, con tu hijo, con tu esposa, con el gobierno? No, pero eso no, canto re bien. Bueno, pero eso no importa. Eso es un romanticismo. Dios espera otra cosa, está igual que Betsaida. Betsaida estaba llena de orgullo, ¿no? Todas las cosas que sabía de Dios. Estás igual que Corazín. Estás con Capernaum ahí. Jesús está acá, en este lugar, lo siento. Bueno, ¿y lo sentís cuando tenés que decir la verdad? Cuando en vez de robar tenés que poner la plata. Cuando en vez de mentir, cuando en vez de enojarte tenés que ser manso. Ahí está Jesús. Ah, no, lo que pasa es que yo, bueno, empecemos por ahí. Empecemos por ahí, porque Dios no quiere Corazines y Betsaidas y Capernaúmes nuevos. No le gusta eso a él. Él se enoja, él reprende. Es más, dice, más tolerable el castigo será. Castiga. Entonces, tanta palabra que recibimos los evangélicos. Si hubiera sido desplegada esa misma cantidad de palabras, porque todos los domingos recibimos palabras, nosotros, todos los días, todo el día algunos, cantan la palabra, memorizan la palabra, años. Si todo ese conocimiento se lo daríamos a esos, no voy a decir nombres, a esos innombrables de la sociedad argentina, a los más corruptos que te puedas imaginar, corruptas, ¿se habrían arrepentido? Si hubieran visto esos milagros, si hubieran visto el poder de Dios en su vida, ¿se habrían arrepentido para seguir el mismo hilo de este pasaje? Ellos sí se hubieran arrepentido. En silicio, en ceniza. Y serían mucho más fieles que muchos corazones duros que estamos acá presentes. Porque la Biblia nos muestra que Jesús espera de nosotros no solamente alabanzas, palabras lindas, sino acciones que ejemplifiquen ante una sociedad el cristianismo. Te invito a orar. Querido Padre, te damos gracias, porque en medio de todas estas cosas que vimos esta mañana, nos sentimos involucrados, Señor, nos sentimos afectados y nos damos cuenta que estamos infectados, Señor, de mala praxis en nuestra vida. Hacemos cosas que están mal y no cambiamos.
A pesar de ver tantas cosas, Señor, que vos hacés, seguimos embotados, Señor, en nuestro camino. Te pedimos que ablandes nuestra vida, Señor, y nuestro espíritu corresponda a ese llamado que nos hiciste. Que podamos ser dignos de ese llamado que diste a nuestra vida. Y que cuando veas los resultados, digas, eso es lo que yo esperaba en ti. Confiamos, Señor, en tu poder que nos habla cada mañana, cada día, cada instante de nuestra vida y que nos busca con amor. En el nombre de Jesús. Oramos. Amén. Amén.